La técnica de Dodge and Burn se basa en oscurecer o aclarar partes de la imagen. Esta técnica, que ya existía en el laboratorio, en digital la podemos aplicar tanto a nivel avanzado en retoques muy finos como simplemente para destacar partes de una imagen o para disimular problemas de luz o de sombras. Esta técnica la podemos aplicar en cualquier programa de edición fotográfica. Te voy a enseñar 3 programas diferentes y varias maneras de poderlo hacer. Empezamos con la opción que tenemos tanto en Lightroom, Lightroom Classic o Camera Raw de Photoshop. Como son ajustes por zonas, lo más fácil es crear una nueva máscara. En este caso podemos usar el pincel y en este caso vamos a aplicar 2 pinceles. Uno va a aplicar más luz y otro va a quitar luz. Fíjate que además estos pinceles ya existen dentro del programa. Si vamos a ajuste preestablecido, tenemos aclarar, lo que sería el Dodge, y esto nos va a aplicar directamente un ajuste de más luz, con lo cual podemos aclarar, por ejemplo, las zonas de más luminosidad de la imagen para acentuar los brillos de la imagen. Pero si ahora lo que queremos es oscurecer, lo que haremos es crear un nuevo pincel y en este caso lo que haremos es el burn, oscurecer. Podemos usar los ajustes que nos vienen directamente o aplicar en lugar de exposición un valor de sombras negativo, negros, dependiendo del valor que nos interese. Ahora es un pincel muy grande para que veamos el efecto rápidamente. Y si usamos un pincel más pequeño, podemos perfilar también los bordes de la cara, el cuerpo, el brazo, y esto nos va a dar un volumen extra. Si desactivamos ahora las máscaras, vemos el antes y el después directamente. Esta misma técnica la podemos aplicar al fondo, al vestido o a cualquier zona de la imagen. Pasamos a Capture One y fíjate que también tenemos estilos de pincel, que vendría a ser los pinceles, y dentro de luz y contraste también tenemos tanto el Burn como el Dodge. En este caso vamos a seleccionar un pincel de Dodge, vamos a ajustar un pincel más pequeño y vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho antes. Esto lo que nos hace automáticamente es crearnos una capa nueva con este pincel directamente. Fíjate que podemos desactivarlo y activarlo y ahora vamos al Burn. Vamos a oscurecer ligeramente las zonas excesivamente luminosas. Incluso también vamos a perfilar un poco los laterales para dar un poco más de volumen. Podemos bajar el tamaño del pincel. Aprovecho para agradecer la cesión de esta fotografía a Edu Biza. Bien, pues fíjate que ahora tenemos estos 2 ajustes aplicados en 2 capas. Pasamos a Photoshop y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a crear una máscara con el pincel. Lo que es importante es fijarte en los ajustes del pincel. Aquí podemos usar un flujo muy bajo. Ahora en el ejemplo vamos a usar el flujo al 100% para poder verlo de una forma más rápida. Si en ajuste preestablecido no los tienes creados, es tan sencillo como aplicar el valor que te interese en más exposición o los ajustes que quieres aplicar y te vas a ajuste preestablecido y lo guardas como un nuevo ajuste preestablecido. Le aplicas un nombre y ya lo tendrás creado. En este caso, por ejemplo, pondremos, me dice que ya existe, lo reemplazo y ya lo tengo creado. En este caso vamos a pintar pincel un poquito más pequeño y ahora vamos a crear el Burn. Vamos a crear una nueva máscara para separar lo que es el Dodge del Burn con pincel. Le aplicamos un valor negativo y lo guardamos. Y ahora pintamos directamente las zonas que nos interesen. Fíjate cómo lo podemos aplicar directamente en Camera Raw, pero igualmente vamos a partir de la imagen original y vamos a abrirla directamente en Photoshop. En Photoshop tenemos muchas técnicas para poderlo hacer. Fíjate que podemos directamente, por ejemplo, usar la herramienta sobreexponer o subexponer, que básicamente nos da lo mismo pero a lo bestia, y el problema es que esto sea de forma destructiva. Fíjate que si yo he sobreexpuesto en una zona que no me interesa y estoy usando la misma capa a fondo, lo que estoy haciendo es estropear la imagen. Vamos a deshacer. ¿Qué es lo que debería hacer? Como mínimo, duplicar la capa y sobre esta capa puedo sobreexponer y subexponer. Lo ideal sería usarlo en capas diferentes para poder trabajar los valores de una forma más fina. Fíjate que lo que estoy haciendo es muy feo, ya que estoy usando estas herramientas que, aunque se puede también trabajar más fino, pero además estoy duplicando capa y no es la forma ideal de hacerlo. Lo ideal es usar las capas de ajuste. Para ello tenemos 2 técnicas. Una es usar una capa nueva y esta capa la podemos crear en el modo de fusión de luz suave, por ejemplo, activando la opción de rellenar color neutro para luz suave, es decir, crear un gris al 50%. Esta capa, al tenerla como luz suave, lo que nos va a permitir es aplicar con un pincel blanco o con un pincel negro justamente la misma técnica. Pero lo ideal es duplicar la capa. En una haremos el Dodge y en la otra haremos el Burn. En el Dodge con un pincel blanco
podemos dar más luminosidad. La ventaja es que al usarlo en una capa podemos bajar la opacidad para darle el valor justo que queremos. Este pincel lo usaremos con un flujo muy bajo, incluso mucho menos. Ahora lo haremos con este valor más intenso, ya que esto nos permitirá aplicarlo de una forma más suave. Ahora queremos oscurecer. Vamos al Born, cambiamos el pincel a negro y con este flujo bajo o inferior vamos a bajarlo aún más. Podemos oscurecer las zonas que nos interesen. Fíjate que ahora tenemos los dos ajustes separados en dos capas diferentes. Estas capas además nos permiten bajar su opacidad hasta tener un valor de integración que sea lo más adecuado posible. Existen aún más técnicas: trabajar con una capa con fondo transparente, trabajar con capas de ajuste de curvas o de niveles que nos oscurezcan o nos aclaren la imagen a partir de una máscara. Si quieres ver más técnicas más a fondo, me lo pones en los comentarios y te haré otro vídeo trabajando más técnicas. Nos vemos en próximos vídeos.